La idea era empezar definiendo qué es un humedal, pero bueno, creo que eso ya lo ha explicado Marta claramente. Los humedales son áreas que están inundadas total o parcialmente. El agua es el elemento clave que define a un humedal, que define las características físicas, vegetales, animales y todas las interrelaciones. El agua de los humedales puede provenir del mar, de los ríos, de las lluvias o también de las napas. Y el régimen hidrológico puede ser muy variable respecto a la frecuencia y la intensidad de la presencia de agua, así como también el tiempo de permanencia del agua. Los humedales se distinguen también por las características que presentan sus suelos y por la presencia de plantas y animales que se adaptan a esta condición tan particular de inundación. Las características ecológicas de los humedales son el resultado de combinar componentes físicos, químicos, biológicos y funciones ecosistémicas que son fundamentales para el desarrollo de la vida. La Argentina, en su gran extensión y en su gran variedad de climas y de relieves, la verdad es que determina la presencia de diversos humedales. Marta contó la diferencia, ¿no?, entre un humedal marítimo, por ejemplo, y un humedal de montaña. Se estima que aproximadamente el 22% de nuestro territorio corresponde a humedales, y también se habló mucho sobre la Convención Ramsar. La Convención Ramsar fue ese tratado que fue suscripto allá en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, y la Argentina adhirió a esta convención en el año 91, es decir, 30 años después no contamos con una ley que proteja a nuestros humedales. La misión de la Convención Ramsar es conservar y llevar adelante un uso racional de los humedales mediante acciones locales, nacionales y también la cooperación internacional. Y uno de los principales compromisos de esta convención es la lista de humedales de importancia internacional, los conocidos sitios Ramsar. La Argentina cuenta con 23 sitios Ramsar, y acá en esta imagen podemos ver identificados esos 23 sitios Ramsar. Entre ellos se encuentra la Costanera Sur, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y hago referencia a la Costanera Sur porque justamente es este sitio Ramsar, uno de los 23 sitios Ramsar de la Argentina, los que hoy están en jaque por el emprendimiento inmobiliario de IRSA, que al lado de la reserva ecológica propone construir un nuevo Puerto Madero con megatorres que van a poner en riesgo toda la biodiversidad de ese humedal. En primer lugar, modificando las condiciones en las que escurre el agua, modificando la acción de los vientos, modificando las condiciones de luz y de sombra. Respecto a los servicios que brindan, los servicios ecosistémicos que nos proporcionan estos bienes comunes, también Marta se ha explayado en relación a abastecernos de agua, amortiguar inundaciones, es decir, son sistemas de amortiguación de las aguas de lluvia, nos permiten además mejorar la calidad de las aguas subterráneas. Los humedales son como enormes esponjas, en donde por un lado el agua queda retenida y luego se infiltra hacia las aguas subterráneas, mejorando la calidad de las aguas subterráneas. Nos protegen de las inundaciones, nos permiten además retener sedimentos, nutrientes y también contaminantes, nos permiten depurar las aguas, proveen de hábitat y alimento para el sostén de la diversidad biológica a animales y también a los seres humanos. La verdad es que si pensamos en los servicios ecosistémicos en relación a su contribución al cambio climático, estos ecosistemas la verdad que son excelentes mitigadores porque actúan como una suerte de captura de las emisiones,
además nos permiten también un conjunto de servicios a la hora de adaptarnos, ¿no? Es una especie de infraestructura natural que contamos frente a los fenómenos extremos como inundaciones, sequías y tormentas. Por supuesto están en jaque las actividades extractivas, las obras de infraestructura, las obras hidráulicas, los emprendimientos inmobiliarios, la extensión de la frontera agrícola, el vuelco de agrotóxicos ha puesto en jaque a los humedales en todo nuestro territorio, por eso es urgente y fundamental poder preservarlos. Y pasando a algunas de las experiencias que quería contarles, bueno, la primera experiencia que quería contarles tiene que ver con justamente una enorme campaña que tuvo lugar todo el año pasado aquí en la ciudad de Buenos Aires, defendiendo uno de los pocos humedales que aún la ciudad conserva, un humedal de 72 hectáreas en la Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica. Este predio, como les contaba Jonathan, es un predio que le pertenece al grupo económico IRSA y ha sido el jefe de gobierno porteño quien presentó un proyecto para, junto con IRSA, en este predio, construir un nuevo Puerto Madero. Esto ha dado lugar a una enorme resistencia ciudadana aquí en la ciudad de Buenos Aires, que incluyó desde radios abiertas, bicicleteadas, movilizaciones, intervenciones en la puerta del edificio de IRSA, hasta la presentación de un proyecto en la legislatura porteña justamente para transformar este predio en una nueva reserva ecológica. Si bien el proyecto contó con miles de firmas, en la legislatura porteña ningún legislador de ninguno de los bloques, ni de los bloques de la izquierda, ni del Frente de Todes, ni el bloque del PRO y sus aliados, le dio estado parlamentario para al menos poder debatirlo en el recinto. Cuando miramos la evolución de la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires, es decir, cuando miramos la serie histórica de la evolución de la temperatura máxima anual en la ciudad de Buenos Aires, los datos son dramáticos. En los últimos 30 años en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima media anual aumentó casi 1 grado. Y cuando analizamos, por ejemplo, el mapa de temperaturas georreferenciado en la ciudad de Buenos Aires, vemos que las diferencias de temperaturas que podemos encontrar entre el norte y el sur de la ciudad para un mismo instante puede llegar a ser de 20 grados. Claro, en aquellas zonas que cuentan con mejor calidad de superficies verdes absorbentes, en aquellas zonas que están próximas a la reserva, próximas a este humedal, vamos a encontrar, ¿sí?, las temperaturas máximas más mitigadas, y cuando nos corremos hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires, hacia la comuna 8, por ejemplo, ahí vamos a observar que la baja calidad de los espacios verdes hace que estas temperaturas a veces se eleven hasta en 20 grados. Bien, yendo ya, alejándonos de la ciudad de Buenos Aires, y yendo, por ejemplo, a otro caso muy emblemático, que es la cuenca del río Luján, quería contarles aquí qué es lo que ha sucedido como consecuencia de la destrucción sistemática de sus humedales. El río Luján es un río de llanura, es decir, con muy poca pendiente, que en realidad tiene desarrollo en diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires, del norte de la provincia de Buenos Aires, nace en Suipacha, recorre Mercedes, Luján, Campana, Escobar, Tigre, y termina desembocando en el estuario del Río de la Plata a 130 kilómetros de sus nacientes. Tiene muchos arroyos tributarios, y es un típico río, ¿no?, de llanura, con muchos meandros y muy poca pendiente. Producto de la modificación en el uso del suelo en la cuenca alta, y como consecuencia de la ocupación de los humedales, de sus humedales en la cuenca media, una de las ocupaciones más emblemáticas es la que corresponde al barrio cerrado San Sebastián,
Esta imagen corresponde a la llanura de inundación de la cuenca de Luján, esto que está sombreado en azul, y ahí aparece identificado el barrio San Sebastián, este barrio privado, ¿sí?, que se construyó luego de rellenar y destruir el humedal y finalmente polderizarse, es decir, amurallarse para evitar que las aguas o los desbordes del cauce del río inunden este barrio privado suntuoso. Bien, cuando empezamos a analizar las consecuencias de las inundaciones cada vez más frecuentes en la cuenca de Luján, lo primero que observamos es el cambio del uso del suelo en la cuenca alta, es decir, la cuenca alta modifica el uso del suelo y entonces esas tierras que antes se inundaban parcialmente pasan a ser tierras altamente productivas, es decir, pasan a ser ocupadas por monocultivo de soja. Los productores entonces, para que sus campos no se inunden, construyen canales clandestinos para rápidamente evacuar el agua. Entonces ahora el agua más rápida y en más cantidad, porque modificamos la cobertura natural para reemplazarla por monocultivo de soja, ese paquete de más cantidad de agua a través de esos canales además llega más rápido, ¿sí?, a la cuenca media, que es la zona en la que se encuentra, por ejemplo, la ciudad de Luján. ¿Qué pasa en la cuenca media? Este paquete de más agua que llega más rápido, cuando llega a la cuenca media encuentra un tapón, porque lo que le pertenece al río, sus humedales, su llanura de inundación, ahora están ocupadas por barrios suntuosos. Entonces es ahí cuando el agua tiene que ocupar otros espacios. En paralelo se fueron ocupando los humedales en la cuenca del Luján, aumentó la frecuencia de inundaciones. Entonces, ¿qué sucedió? La provincia de Buenos Aires decidió llevar adelante un plan maestro para resolver el problema de las inundaciones en la cuenca del Luján. La propia consultora hidráulica, en su evaluación, reconoce que la influencia del barrio San Sebastián es determinante a la hora de aumentar la frecuencia de inundaciones. Y lejos de pensar como alternativa, por ejemplo, trasladar el barrio suntuoso San Sebastián para recuperar ese humedal, aparece paradójicamente como propuesta construir reservorios artificiales o retenes. Es decir, paradójicamente, rellenamos y ocupamos los humedales con urbanizaciones suntuosas polderizadas, anulando su capacidad de retención de los excedentes pluviales para después ejecutar reservorios artificiales. La verdad es que el desarrollo de estas obras de infraestructura, que no solo proponen generar reservorios artificiales en la cuenca alta y media, sino que además proponen canalizar el curso del Luján, no solo no van a dar respuesta al problema de las inundaciones, sino que además son un absoluto contrasentido. Este pasivo ambiental que generan estas decisiones, como por ejemplo la construcción de los barrios suntuosos polderizados en diferentes humedales de diferentes cuencas, la verdad es que no tiene prácticamente consecuencias. Hay diferentes sectores económicos, ¿sí?, que no solo destruyen nuestros bienes comunes, sino que generan brutales pasivos y no tienen ninguna responsabilidad luego a la hora de tener que mitigar sus consecuencias. Durante la última década, la ciudad de Luján se inundó en el 2012, 2014, 2015, 2017. Todo esto en paralelo se iba modificando el uso del suelo en la cuenca alta y se iban rellenando sus humedales. Un dato que me parece importante es que la superficie ocupada por desarrollos inmobiliarios suntuosos en la cuenca del Luján en humedales supera las 9.200 hectáreas, es decir, el equivalente casi a la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y el último ejemplo, para ya pasar a compartir entre todas y todos, es la canalización del Arroyo del Rey. El Arroyo del Rey es un tributario del Matanza Riachuelo. El Arroyo del Rey tiene 16 kilómetros de extensión, nace en Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, y atraviesa diferentes distritos hasta desembocar en el Matanza Riachuelo.
La propuesta en su momento por las autoridades de hidráulica de la provincia de Buenos Aires fue canalizar y rectificar el arroyo del Rey. ¿Para qué? Para solucionar el problema de las inundaciones. Por supuesto que esta medida no solo aniquiló el ecosistema acuático y el ecosistema circundante, sino que además potenció la frecuencia de inundaciones. Estas son algunas imágenes del arroyo del Rey canalizado. La primera de ellas corresponde, la primera y la segunda corresponde a la desembocadura, ya cuando, ¿sí?, se encuentra con el Matanza Riachuelo. Pero para poder justamente canalizar el arroyo del Rey, lo que se hizo fue además dragarlo, es decir, profundizarlo, dragarlo y luego canalizarlo, rectificarlo y canalizarlo. ¿Qué sucedió entonces? Los lodos y los sedimentos que se encontraban en el lecho del arroyo del Rey y que por supuesto contenían gran cantidad de contaminantes. Los contaminantes pesados, los metales pesados, como su nombre lo indica, se suelen depositar en los lechos, en los fondos. Por eso es que justamente las maniobras de dragado son maniobras sumamente riesgosas desde el punto de vista ambiental, porque remueven no solo los fondos, ¿sí?, de los lechos, de los cauces, sino que además lo que hacen es dispersar aquella contaminación que estaba contenida. Bien, todos esos lodos con altísimos niveles de contaminación, la provincia de Buenos Aires los destinó a rellenar un enorme humedal que se encontraba muy próximo, que es el humedal del Tongui. ¿Qué sucedió entonces? Se destruyó el humedal del Tongui, se rellenó con lodos altamente contaminados, por supuesto que aumentó la frecuencia de inundaciones, pero además sobre este humedal ahora rellenado, luego se desarrolló el famoso asentamiento Tongui. Las familias que se asentaron en el Tongui, luego de unos años de estar asentadas en ese barrio, empezaron a experimentar diferentes problemas de salud vinculados con la contaminación de los suelos. Entre otras cosas, altísimos porcentajes de niñas y niños contaminados con plomo. Esto dio lugar a que hace unos 8 años atrás comenzáramos con una importante campaña allí en el Tongui de contaminación o plomo en sangre. Así que acá sin duda podemos ver cómo esta lógica, ¿no?, de destruir y además tratar de ordenar a la naturaleza y controlarla, la verdad es que nunca tiene buenos resultados. Bueno, quienes estuvieron en su momento a la cabeza, ¿no?, de toda esta resistencia, no solo defendiendo primeramente el reservorio del Tongui, sino también defendiendo la reserva de Cata Catalina, otro humedal que está muy cerquita del arroyo del Rey, han sido compañeras, compañeros, compañeres del Foro Hídrico de Lomas, junto también con compañeros del espacio de Intercuencas, del cual tuve la suerte de poder ser parte. Así que bueno, yo quería terminar esta presentación con algunas de las imágenes de los tantísimos encuentros que hicimos y hacíamos hace muchos años allá en la provincia de Buenos Aires, para poner en valor, ¿no?, la defensa de nuestras costas y de nuestros humedales. Y acá hay una revista maravillosa con un montón de notas muy interesantes de justamente el espacio Intercuencas, específicamente sobre costas y humedales, que por supuesto la pongo a disposición porque la tengo en formato digital. Así que bueno, era simplemente eso, y capaz reiterar esta propuesta de Jonathan, de poder pensar como unidad popular, de llevar adelante una acción de amparo colectiva en la justicia para poder exigir por una ley que preserve a nuestros humedales.